Bien, bien chicos, comenzamos el día de hoy ya con un nuevo tema en la parte de geometría, polígonos y perímetros, ¿no? Polígonos ya conocemos algo, recuerda que es una figura cerrada, limitada por segmentos de rectángulo, ¿no? Básicamente. Y perímetros ya sabemos que también es la suma del contorno de esa figura, ¿ya está? A ver, comenzamos con el problema número uno rápidamente. Dice por acá, ¿cuál es el polígono que al aumentar? Bueno, en primer lugar hay que identificar la pregunta. Nos dice por allá, ¿cuál es el polígono? Recuerda que si nos pide cuál es el polígono, es como decir cuál es el alumno, ¿no? Es decir, para notar nosotros, para nosotros reconocer un polígono, necesitamos en todo caso reconocer el valor de n. ¿Está? Recuerda que n nos da muchos datos principales, como es el número de lados, el número de ángulos y el número de vértices. ¿Sí? Si nos pide quién es el polígono, hay que saber quién es n para saber cómo se llama, ¿no? Si n es 8, ya, este polígono se llama octógono. Si n vale 7, ya, este polígono se llama heptágono. ¿Está? Para reconocer qué polígono estamos hablando, necesitamos hallar sí o sí el valor de n. Ahora dice, ¿cuál es el polígono que al aumentar en 2 su número de lados, su número de diagonales aumenta en 17? Bueno, ya tú eres un chico con experiencia en estos tipos de problemas. Recuerda que cuando hay un caso con variación en el tema de polígonos, se trabaja a modo de un cuadro más o menos como una tabla de doble entrada, ¿no? ¿Te acordarás? En el cual trabajábamos básicamente dos casos. El caso 1 en esta parte y el caso 2 en la segunda fila. ¿Ya está? Que a veces, claro, tenía el nombre de el caso 1, el caso normal, digamos, o el caso sin variación, y el caso 2, el caso con variación. ¿Está? El caso que varía, el caso con variación y todo lo demás. ¿Cómo me percato de que es un problema de este tipo de situación? Porque dice que el número de lados ha aumentado en 2. Significa que ha habido una variación. ¿Ya está? Entonces, siempre cuando haya variación, se grafica un cuadro parecido a esto que estamos viendo, en el cual se trabaja dos datos por dos datos, ¿sí? Dos dimensiones, bueno, en este caso 1, caso 2, en esta situación, y notamos que las dimensiones de las cuales me habla dice que es el número de lados, ¿sí? Recuerda que el número de lados dice que ha aumentado en 2. ¿Qué significa? Que vamos a hablar en cada caso del número de lados. ¿Está? A ver, ¿cuántos lados tiene un polígono en un caso normal? En un caso normal se sabe que está representado por una variable n, el número de lados. ¿Está? Y en el caso 2 lo que va a pasar luego dice que va a aumentar en 2 unidades, pues, ¿no? ¿Qué significa? Que en este segundo caso, en el caso 2 con variación, ya no voy a tener n, voy a tener más 2 unidades. ¿Qué significa? Que acá el número de lados pasará a ser n más 2. Luego menciona por allá de que su número de diagonales aumenta en 17. Entonces eso es otro dato, otra dimensión del cual vamos a hablar. Vamos a hablar ahora del número de diagonales. ¿Está? Todavía no me fijo cuánto ha variado, si no voy a hallar el número de diagonales con esa respectiva cantidad de lados que tenemos en cada caso. Por ejemplo, si mi polígono tiene n lados, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? Bueno, ya sabemos que un caso normal tiene una formulita establecida, que es n por n menos 3 sobre 2. ¿Está? Donde n se ha sacado porque n es el número de lados. Por eso se repite n por n menos 3 sobre 2. El número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2. ¿Está? Así se halla una cantidad de diagonales para un polígono con esa cantidad de lados. Ahora, ¿cómo será ahora mi número de diagonales para este caso en el cual ya no tengo n, ahora tengo n más 2? Bueno, de igual forma, así como sigue la regla del caminito por acá, decimos, ya, acá será el número de lados, ¿sí? El número de lados, que ahora ya no es n más 2, multiplicado por ese número de lados nuevamente, por ese número de lados que es n más 2, pero restado con 3, y todo sobre 2. Seguimos básicamente la regla, pues, ¿no? Lo que manda para hallar el número de diagonales. Pero dice que ahora ha aumentado el número de diagonales en 17. Claro, si aumentamos la cantidad de lados, significa que vamos a tener más diagonales. Y dice que este segundo caso tiene 17 diagonales más que el caso inicial. ¿Está? Esta cantidad que está al final tiene 17 diagonales más que el que está en la parte inicial. Entonces, ¿qué significa? Si él tiene más, obviamente va a haber una diferencia. Y como yo quiero buscar una ecuación, entonces diré, ya, si tú tienes 17 diagonales más, entonces a la cantidad inicial yo lo voy a sumar en 17 para decir que ambas expresiones equivalen a lo mismo, ¿sí? Si antes tú lo superabas en 17 a la primera cantidad, yo a la primera cantidad le doy 17 unidades, habré compensado por allá las expresiones para decir que esas expresiones son equivalentes iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que haré? Formaré mi ecuación, diré, ya, entonces voy a conseguir de que n por n menos 3 sobre 2 más ese 17 que va a compensar justamente el peso, va a ser igual a ¿quién?
a esta expresión que es n más 2. Bueno, acá lo puedo desarrollar. N más 2 menos 3 se convierte en n menos 1 entre 2. ¿Está? Bueno, notamos que básicamente tenemos denominador 2. Eso es un poquito trágico al momento de operar. Entonces multiplico a todo por 2. Bueno, por 2, la primera expresión se cancela, me va a quedar n por n menos 3. ¿Ah? N por n menos 3. Bueno, lo podemos desarrollar. N por n se distribuye, n al cuadrado, n por menos 3, menos 3n. Ahora el siguiente, ahora por 2, 17 por 2, el valor de 34. ¿Ya está? Igual. Ahora este término por 2, se cancela el 2 arriba y abajo, me va a quedar n más 2 por n menos 1, que claro es un producto notable. ¿Ya? ¿Te acuerdas cómo era? Término común, n al cuadrado, suma de no comunes, o sea, más 2 menos 1, más 2 menos 1, más 1, multiplicado por el común, que es n, más 1 por n, o simplemente más n. ¿Está? Y bueno, acá venía el producto de los no comunes, o sea, más por menos, menos, 2 por 1, 2. Esa propiedad se llama, claro, Steven, ¿no? Producto de binomios con término común. Bueno, acá notamos que ya podemos despejar n cuadrado con n cuadrado, se cancela. Básicamente acá n a la derecha, más 3n que va a pasar a la derecha, n más 3n, 4 veces n. Y bueno, 34 más el 2 que pasa a la izquierda, 34 más 2, 36. En el cual sacamos la cuarta parte 36 para decir de que n es igual a 9. Y justo, ¿te acuerdas que queríamos el valor de n? Bueno, ¿y para qué ahora queremos el valor de n? Nos va a servir muchísimo este valor de n igual a 9 para saber qué nombre le corresponde a este polígono del cual hablábamos de forma inicial, ¿no? ¿Cómo se llama el polígono de 9 lados? Bueno, simplemente diremos que ese polígono es el famoso nonágono, o sea, polígono de 9 lados. Ese es el nombrecito especial que le atribuye a este polígono. No te olvides, caso con variación, siempre trabajar un cuadro de doble entrada y equilibrar las expresiones finales para formar tu ecuación y hallar lo que necesitas. ¿Sí? Es el manejo en este tipo de problemas. A ver, en el problema número 2 damos lectura para ya de una vez ir trabajando. Dice el problema número 2. ¿Cuál es el polígono? Recuerda que siempre que me diga cuál es el polígono, se está refiriendo a qué nombre recibe ese polígono, ¿no? Y recuerda, para reconocer quién es un polígono, necesito sobre todo el valor de n. Si conozco n, sé efectivamente quién va a ser ese polígono del cual hablamos. ¿Está? ¿Cuál es el polígono? Bueno, tengo que ubicar n, en el cual se cumple que el número de lados es igual al número de diagonales. ¿Ya está? Repetimos por acá. Dice, según dato, que el número de lados es igual al número de diagonales. Recuerda que cada una de esa expresión tiene una simbología o una formulita, por lo menos, ¿no? El número de lados en este tema se representa justamente por n. Es decir, n, te está diciendo, es igual al número de diagonales. Ahora, ¿quién es el número de diagonales según formulita en este tema? Se ubica el número de diagonales como n por n menos 3 sobre 2. ¿Está? Entonces, se está cumpliendo esa ecuación, que el número de lados es igual al número de diagonales. Bueno, voy a trabajar esta ecuación donde se repite el factor n, se puede cancelar n izquierda-derecha. El 2 multiplica, ya que acá me queda la unidad, 2 por 1, el valor de 2, igual a n más 3 que me está quedando a la derecha. Bueno, ese valor de 3, claro, va a pasar, ese valor de menos 3 va a pasar a sumar a la izquierda, diciendo de que esto de acá va a ser 2 más 3, el valor de 5. Y si ya conozco n, que justamente era la idea, puedo saber cuál es el polígono. O sea, ¿cómo se llama este polígono? ¿Cómo se llama el polígono que tiene 5 lados? Bueno, se le llama el famoso pentágono. De esa forma ubicamos el problema 2. A ver, en el problema 3 reconocemos un problema de polígonos con variación, porque dice que cuál es el polígono que al disminuir en 3 su número de lados, su número de diagonales disminuye en 18. Un problema parecido al problema 1 que trabajamos, ¿no? Recuerda que acá la pregunta es ¿cuál es el polígono? O sea, necesito saber cuál es el nombre. Y el nombre del polígono depende de conocer cuánto vale n. ¿Ya está? No te olvides que eso de ahí es la pregunta. Dice que al disminuir en 3 su número de lados, primera magnitud del cual me está hablando, me habla del número de lados. Como hay una variación, planteamos el caso 1, el caso normal, y el caso 2, el caso con variación. Dice que disminuye en 3 el número de lados, o sea, si en un caso normal inicial tengo n de lados, al ser el caso 2 dice que va a variar en 3 unidades menos, o sea, si tenía n, acá será ahora n menos 3, ha disminuido en 3 unidades. Dice que su número de diagonales disminuye en 18. Bueno, voy a hablar de la siguiente magnitud, que es el número de diagonales. ¿Está? Para el cual expresaré de acuerdo a la cantidad de lados que tenga según formulita.
Bueno, si tiene de lados, ya sabemos que el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? O sea, el número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2. Claro, cuando es n. Pero ahora, cuando es n menos 3, será el número de lados, que ahora es este valor, por el número de lados menos 3 sobre 2. ¿Ya está? Y dice que cuando esto pase, bueno, como ha disminuido la cantidad de lados, significa que, claro, ahora esta cantidad va a ser menos en cuanto a las diagonales. Dice que el número de diagonales va a disminuir en 18. ¿Ya está? O sea, ¿qué significa? Que este valor es 18 menos que la cantidad inicial. Este valor es 18 menos que la cantidad inicial. Como él es menos y él es más, voy a equilibrar estas expresiones. ¿Cómo? Sumándole justamente lo que le falta para el equilibrio. ¿Ya está? Que en este caso es el valor que nos menciona de 18, nos decía por acá, 18 diagonales. Entonces, si yo le sumo a este que era menos, le sumo esa variación que es 18, podré obtener expresiones equivalentes iguales. ¿Está? Entonces, básicamente voy a formar la ecuación. Bueno, borro esto, y luego n por n menos 3 sobre 2, ¿sí? ¿Dónde está? Igual, debe ser igual a esta expresión que es n menos 3 por n menos 3, o sea, n menos 6 entre 2 y más el 18. Bueno, ya sabemos que trabajamos o evitamos trabajar fracciones. En este caso, si no quieres multiplicar a todo por 2, podría ser acá a este 18 simplemente multiplico por 2 y divido entre 2. ¿Está? ¿Para qué? Para que todos tengan entre 2 rápidamente y simplemente simplificar denominadores. Puede ser también idea, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? Bueno, acá de repente lo que podemos hacer, notamos que hay un factor común, n menos 3, se repiten ambos. Voy a pasar a la izquierda todo y voy a factorizar. ¿Ah? Voy a sacar lo que se repite, que es n menos 3, factorizo n menos 3, y lo que me queda, lo que no se repite, va a ser factorizado o va a ser completado en este paréntesis. ¿Ah? Mira, a la izquierda tenía n menos 3 por n, ya tomé el n menos 3, me faltaba el n. Entonces eso lo coloco en paréntesis. ¿Ah? Ahora, de igual forma también diré, este n-3, todo esto de acá pasó a restar a la izquierda, pero eso, como tenía un factor común, ya lo sacamos que es el n-3. Pero como era positivo, va a pasar en diferencia, o sea, va a pasar a restar. ¿Está? Ya saqué el n-3, pero ahora me faltaría ¿quién? El n-6. ¿Está? Le pongo un paréntesis porque el antecedente es negativo. Listo, ya factoricé ambas expresiones cuando fueron pasadas a la izquierda. ¿Y esto de acá es igual a qué? Bueno, a 18 por 2, que es el valor de 36. ¿Está? Bueno, notamos que este signo negativo, claro, a esta expresión le va a afectar cambiando de signo. ¿Está? Es decir, en este caso me va a quedar n menos este n que va a aparecer con el cambio de signo, se van a cancelar. Y bueno, me va a quedar básicamente n menos 3 por, bueno, se canceló n, menos con menos 6, me queda 6, igual 36. Y bueno, todo esto ya podremos concluir de que n-3 es igual a 36 entre 6, el valor de 6. Para poder decir de que n ya se puede despejar finalmente como 6 más 3, el valor de 9, y ya podemos saber de qué polígono se trata. ¿No? Se trata de un polígono de 9 lados, y a ese polígono de 9 lados, ¿cómo se le llama? ¿Cuál sería? Sería el nonágono, ¿no? Nonágono, que es en el problema número 3.